Vale, pues vamos a hablar ahora de los cables metálicos. ¿Vale? Se me ha olvidado aquí marcar el punto, ya cambiaré estas diapositivas para que digan dónde estamos, pero estamos en el punto 2, cables metálicos. Con cables metálicos obviamente vamos a hablar de señales eléctricas, y para hablar de señales eléctricas tenemos que hablar un poquito de electricidad, lo siento sobre todo para el físico, pero bueno, ¿vale? Bueno, imaginaos que conectamos un ordenador a un conmutador. Ahí hemos establecido un circuito eléctrico, ¿vale? Un circuito, para funcionar, necesita dos hilos. Es una perogrullada, pero lo destaco porque, como luego, cuando veamos la fibra óptica, con una sola fibra vamos a poder transmitir datos, ¿vale? Pues en cobre no. En cobre necesitamos dos hilos para transmitir datos, porque si no tiene continuidad el circuito no funciona, ¿vale? Tiene que haber un hilo para ir y otro para volver, ¿vale? Lo mismo que cuando enchufas el aspirador en casa, enchufas dos hilos, no enchufas uno. Y con esto establecemos un circuito eléctrico. El circuito eléctrico tiene una determinada resistencia. La resistencia la medimos en ohmios. Si este cable que yo he puesto entre el ordenador y el conmutador es más largo, tiene más resistencia, son más ohmios. Y la señal que va a llegar, los voltios que van a llegar al ordenador van a ser menos. Si tenía que llegar 1 voltio, pues va a llegar medio voltio, o 0,2 voltios, o menos aún. Las señales son siempre muy pequeñas, en cuanto a voltajes, quiero decir. Ahora, yo puedo disminuir esa resistencia poniendo un cable más grueso. Siempre lo puedo compensar. Con cable más grueso la resistencia es menor, ¿vale? Entonces puedo alejar más mi ordenador poniendo un cable más grueso. Pero hasta cierto punto. Ya veremos que aparecen otros problemas. Ahora, la corriente que pasa por aquí se mide en amperios, la intensidad de corriente, los electrones por segundo que pasan por este cable se miden en amperios. Y eso es lo que llamamos la intensidad. Entonces tenemos voltios, ohmios y amperios. Y estas tres cosas están relacionadas por una cosa que se denomina, o una ley que se denomina la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. O sea, los amperios son igual a los voltios partido por los ohmios. O dicho de otra manera, la intensidad es proporcional al voltaje. Si yo pongo el doble de voltios, pasa el doble de amperios, y es inversamente proporcional a la resistencia. Si pongo el doble de ohmios, pasan la mitad de amperios. ¿Vale? Esto evidentemente, esta ecuación la podemos poner despejando la V o la R para calcular lo que nos interesa según lo que nos hayan dado. Y otra cosa importante es la potencia. La potencia, o sea, la potencia del motor que podríamos mover con la electricidad que nos llega, o de la resistencia eléctrica para calentarnos que podríamos poner allí, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Con la ley de Ohm podemos despejar, como hemos visto antes, la V o la I y calcular la potencia en función del voltaje y la resistencia únicamente, o en función de la intensidad y la resistencia únicamente. Cuando yo pongo un cable más largo y al ordenador me llega una señal más débil, hablando con propiedad, lo que tengo que decir es que me llega una señal con menos potencia, que normalmente va a ser con menos intensidad y con menos voltaje, pero a mí lo que me interesa es el producto de los dos, porque lo que me va a permitir interpretar los unos o los ceros que me está enviando el conmutador va a ser la potencia de la señal que me llega. Y aquí quiero destacaros una cosa que es un poco desafortunada. La palabra intensidad, coloquialmente podemos decir, es que la señal es menos intensa. No, la señal es menos potente, ¿vale? Porque es menos intensa y de menos voltaje. Es que intensidad son solo los amperios, pero perdemos amperios y perdemos voltios. Perdemos las dos cosas. Por eso insisto en lo de la potencia. Y la potencia se mide en vatios, como todo el mundo sabe, por las bombillas, ¿vale? Bueno, y antes de seguir, pues un paréntesis, cuestiones de seguridad, porque alguien puede preocuparse de decir, ¿qué pasa si toco el cable Ethernet? Pues afortunadamente la mayoría de las veces no pasa nada, ¿vale? Porque las señales que se transmiten son de muy poco voltaje, ¿vale? Y también de muy poca intensidad, y con la resistencia que tiene el cuerpo humano, aplicando la ley de Ohm, si hay muy poco voltaje no vamos a sufrir ningún
ningún problema, no lo vamos a notar, ¿vale? Ni aunque pongamos, bueno, yo no lo he intentado, ¿vale? Pues supongo que ni poniendo la lengua en el conector RJ podríamos notar ninguna descarga, ¿vale? Pero en fin, no lo hagáis por si acaso, entre otras cosas, porque a veces por el conector RJ no solo va la señal de Ethernet, el 1 voltio que transmite la señal de Ethernet, sino que va también los 48 voltios que alimentan el AP, porque otra cosa es darle alimentación eléctrica. Aprovechando que te llega el cable Ethernet, por ahí te mando la corriente eléctrica para que tú te pongas en marcha. Eso no es 1 voltio, eso son 48 voltios, y eso sí que se nota, ¿eh? Poniendo la lengua se nota y mucho, pero incluso con el dedo se puede notar, ¿vale? De todas formas, la forma que tienen los conectores RJ pues es realmente difícil poder llegar a hacer contacto, ¿vale? Entonces, dada la posibilidad de que podamos tener voltajes de alimentación por el cable Ethernet, pues sí que conviene tener cierto cuidado de no, por ejemplo, mojar un cable Ethernet. Nunca es conveniente mojar los cables, pero vamos, en este caso especialmente porque ahí sí que podríamos tener mayores problemas, ¿vale? Otra cosa un poco al margen, las señales eléctricas que se transmiten cuando se transmiten datos son de muy poco voltaje, pero en el teléfono sí que tenéis también alimentación desde la central de telefónica, teléfono de casa quiero decir, ¿eh? Y si os suena el timbre mientras estáis manipulando los cables, os puede dar la corriente, lo digo por experiencia, ¿vale? Porque ahí sí que estamos hablando de 50 o de 100 y pico voltios, en según los casos. No son intensidades muy grandes, porque claro, si no sería un chollo, yo quito el teléfono y le pongo la estufa a Telefónica y que me paguen ellos la factura de la luz, ¿vale? Entonces no te permite coger muchos amperios, pero sí que te puede dar algún disgusto si estás manipulando un hilo de teléfono del bucle de abonado de Telefónica de casa, ¿eh? Bueno, y aquí hay una serie de recomendaciones de carácter general para cuestiones de seguridad, ¿vale? Que siempre viene bien recordar. ¿Usar escaleras metálicas? ¿A qué se refiere? ¿A usar escaleras de madera? Bueno, o de plástico, pero de plástico no he visto yo, ¿vale? Si puede ser, otra cosa es que en la práctica sea. ¿Eh? ¿Ah, de fibra? Ah, vale, no lo sabía. Pero en principio... En principio, un electricista lo suyo es que haya escaleras de madera para evitar que pueda hacer tierra. Sí, es una medida de seguridad, porque así evitas estar... Es que el mayor problema es cuando tocas dos conductores vivos, ¿no? Los 200. Si tú tocas solo el hilo de fase y estás tocando tierra, el diferencial te protegerá, saltará y te dará la corriente si te da, pero muy poco. Pero si tocas los dos, el diferencial no te protege, porque tú cierras el circuito. Entonces, una medida es trabajar con una mano, si puedes. Claro, si esto siempre falta añadir en todas detrás, si puedes, si es posible. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, otra cosa importante así a tener en cuenta es que lo que hemos dicho de la ley de Ohm valía para corriente continua. La corriente de alimentación de los 48 voltios de los APs o los teléfonos es corriente continua, pero cuando transmitimos datos nunca es corriente continua, por una razón muy sencilla. La corriente continua no nos sirve, porque está siempre, como su nombre indica, es continua. Si no hay ninguna variación, ¿cómo puedo decir si es un 1 o es un 0? Tengo que estar variando la corriente. Entonces, inevitablemente, siempre estamos con corrientes alternas, ¿vale? Y la mala noticia es que eso complica todo, complica los cálculos, porque ya la ley de Ohm no sería directamente aplicable, ¿vale? Y nos complica la vida también porque con corrientes alternas todo va a ser más difícil, ya iremos comentando, ¿vale? Pero es así y tenemos que vivir con ello, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, pero si estamos en corriente alterna, ya no hablamos en la ley de Ohm de resistencia, sino de impedancia, que es otra cosa un poco más complicada y que no vamos a comentar, ¿vale? Pero bueno, la resistencia sería la impedancia cuando la corriente alterna tiene frecuencia 0 hercios, ¿vale? La corriente alterna de casa son 60 hercios. La corriente alterna que vamos a manejar en un cable Ethernet son 60 megahercios, o sea, mucho más, ¿vale? Pero es una corriente alterna. Aproximadamente, ¿eh? Lo de los 60 megahercios ya lo matizaremos cuando lleguemos ahí. Y una de las complicaciones que nos comporta el uso de corriente alterna es que se produce inducción de corriente.
y lo que llamamos interferencia electromagnética, normalmente dicho por sus siglas en inglés EMI. ¿Vale? Lo que ocurre es que cualquier corriente eléctrica variable, y una corriente alterna por definición lo es, genera a su alrededor campos magnéticos variables, ¿vale? Una corriente continua también genera un campo magnético, pero es continuo, es constante. Una corriente alterna genera un campo magnético que además está cambiando continuamente con el tiempo. Y si por allí cerca hay otro conductor, otro cable, va a inducir en ese otro cable una corriente alterna inducida, sin tocarlo, solo por el campo magnético variable que está generando a su alrededor. Y eso es lo que nos provoca interferencias, ¿vale? Y con eso vamos a estar conviviendo continuamente. Y ya veremos en todo lo que viene que es el mayor problema en la transmisión de datos, la interferencia que generan las señales que viajan por los cables, porque la señal nunca está sola. Como mínimo, tu ordenador tiene un latiguillo que está transmitiendo y recibiendo a la vez. Entonces, el transmitir y el recibir se están interfiriendo mutuamente porque son datos diferentes. Lógicamente, lo que tú transmites y lo que recibes, ¿vale? Y los dos cables van pegaditos uno al otro. Entonces, ahí tenemos un problema de interferencia. A lo mejor a alguien le puede resultar así sorprendente cómo puede generarse corriente en un cable sin tocarlo. Pero el cepillo de dientes que tengo yo en casa tiene una batería recargable y se carga sin tocar. No tiene ningún contacto metálico con la base. Es todo plástico. Es todo por corriente inducida. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo, digamos, cotidiano. Y lo que es la interferencia entre cables, pues no sé, se pueden encontrar muchas anécdotas. Hoy la verdad es que hoy en día resulta difícil encontrar casos de interferencia electromagnética porque como casi todo va digital y luego los datos, las interferencias se filtran y queda todo perfecto, pues no oímos. Pero no sé si habéis, con un coche antiguo, si habéis oído una radio de onda media cuando vais con el motor en marcha, pues a veces se oye una interferencia, es por los circuitos de las bujías del motor que van a mucho voltaje y que están generando una EMI importante y que capta la antena de la radio del coche. Bueno, otra cosa curiosa de la corriente alterna e importante es lo que se denomina el efecto pelicular o efecto piel. Consiste en que el propio efecto de corriente inducida de ese cable, aunque estuviera solo, provoca que la corriente viaje fundamentalmente por la superficie del cable, sin utilizar el centro. Entonces, decíamos antes, yo puedo compensar una mayor resistencia de un cable poniéndolo de más sección. Sí, pero hasta cierto punto, porque muchas veces solo se va a utilizar la parte exterior. Claro, si pones más sección vas a tener más superficie, pero la superficie no crece en la misma proporción que la sección total, ¿vale? Y entonces no consigues toda la mejora que hubieras esperado. Y eso es lo que se denomina el efecto pelicular. Se puede cuantificar ese efecto pelicular. Aquí tenéis un ejemplo. Imaginaros que este es el conductor que estamos utilizando, de un diámetro el que sea, y vamos a definir qué grosor tiene esta capa, que es por donde se transmite 2/3 aproximadamente, o sea, 63% de la corriente eléctrica que viaja por este conductor. Si trabajamos a la frecuencia normal de la corriente alterna de casa, 60 hercios, este anillo tiene un grosor de 8,5 milímetros. 8,5 milímetros es mayor grosor que cualquier cable que tengamos en casa. Es decir, en casa el efecto pelicular no lo notamos, porque ni trabajamos con intensidades muy grandes, ni trabajamos con frecuencias elevadas. Trabajamos con 60 hercios. Pero si en vez de eso estuviéramos trabajando a 1 megahercio, si la corriente de Iberdrola nos llegara a casa a 1 megahercio, estaríamos aprovechando tan solo 7 centésimas de milímetro, porque 2/3 de la corriente viajaría usando solo la parte más superficial del conductor. ¿Vale? Eso significa que tendríamos que poner cables mucho más gruesos para poder conseguir una resistencia aceptable. ¿Vale? Y diréis, pero bueno, en casa sí, pero los datos hemos dicho que viajan con corrientes muy pequeñas. Sí, pero con frecuencias muy grandes. ¿Vale?
Fijaros cómo va, evidentemente, disminuyendo conforme aumenta la frecuencia el grosor de la película. Entonces, a lo mejor algún listo piensa, bueno, no pasa nada, en vez de poner un cable monofilar, o sea, de un solo conductor, pongo un cable, lo que se llama multifilar, de muchos hilos. Pero el truco no sirve, porque como todos los hilos están comunicados entre sí, están en contacto, todos actúan como un único hilo, ¿vale? La única solución es poner un cable multifilar, pero de hilos aislados entre sí. Y eso tiene un nombre, se denomina cable de Lins, pero no se utiliza normalmente, porque es, como os podéis imaginar, muy caro de fabricar, ¿vale? Cuando usamos cable multifilar no lo hacemos por el problema del efecto pelicular, sino simplemente por una cuestión de flexibilidad, de hacer el cable más manejable, ¿vale? Bueno, si os fijáis aquí, el crecimiento va en proporción a la raíz cuadrada de la frecuencia. De 10 kHz a 1 MHz hemos aumentado 100 veces la frecuencia y ha disminuido 10 veces el grosor útil, ¿vale? O sea, lo que os pongo aquí es la parte que estamos aprovechando del conductor, la parte más exterior. ¿Vale? Esto es un ejemplo de los problemas que nos va a causar el uso de frecuencias elevadas. Vamos a ver esta y ya hacemos la pausa. Cables metálicos básicamente vamos a tener de dos tipos, coaxiales o de pares trenzados. Y dentro del cable de pares trenzados, pues hay dos subtipos, el que no está apantallado y el que está apantallado. El apantallamiento puede ser de varias maneras, luego lo veremos. En este ejemplo de la foto es apantallamiento individualizado por cada par. Y además es apantallamiento, como podéis apreciar, por papel albal, vamos, o sea, por película metálica, ¿vale? No es malla como en el caso de arriba. Hay para todos los gustos, hay por película, por malla, individual por cada par, global de los 4 pares y todo eso combinado, ¿vale? O sea que las combinaciones que salen son unas cuantas, luego las veremos, ¿eh? Pero de todas formas el más habitual es el no apantallado, el de la izquierda. Cuando es de 4 pares trenzados, y siempre vamos a usarlo de 4 pares, hay también de más pares, pero es muy poco habitual, ¿eh? Siempre va a ser el estándar es de 4 pares. Los 4 pares están trenzados de una determinada manera, no de cualquier forma. Hay un cable que es azul, que sería este de aquí, ¿vale? Y hay un cable blanco que en realidad es blanco-azul, quiere decir que está pintado a franjas en blanco y en azul, para que se sepa que es el que va compañero del cable azul. Hay uno naranja y uno blanco-naranja. Hay uno verde y uno blanco-verde. Y hay uno marrón y uno blanco-marrón. Siempre son los mismos 4 colores y siempre van trenzados de esa manera, ¿vale? O sea que cada cable va trenzado con su pareja. Y esto es fundamental para lo que vendrá después. En el caso del apantallado lo mismo. Sí. En el cable coaxial, como antes has dicho que la transmisión por cable siempre hay 2 hilos para cerrar el circuito, ¿cómo se queda? El núcleo y la malla. La malla Sí. El otro hilo es la malla, ¿vale? Luego hay otros cables que no he puesto aquí, más exóticos. Sobre todo coaxiales trenzados y de varios pares, etcétera. Pero vamos, los cables estándar son estos y del cable coaxial vamos a ver una diapositiva, ahora cuando vengamos del descanso, y todo lo demás que vamos a ver es del cable de pares, ¿vale? O sea que prácticamente el cable coaxial hoy en día solo se utiliza en las redes de televisión por cable, en la red de ONO, ¿vale? Bueno, hay algunas clases que, como la pasada, empezamos siguiendo la materia donde nos habíamos quedado y otras como la de hoy que empezamos haciendo algunos comentarios a cosas de la clase pasada que se me olvidaron o que dije mal, ¿vale? Entonces eso no será raro que ocurra. Entonces, a ver, empezando por la diapositiva 12.
esta, la de seguridad, ¿vale? Hice un comentario sobre lo del trabajar con una sola mano que no venía al caso, porque lo asocié con el hecho, que creo que fue a raíz de una pregunta de Mari Carmen, con el hecho de hacer contacto por tierra. A ver, si nos aclaramos. Te puede dar la corriente por dos circunstancias, o porque tocas un hilo activo y estás con contacto en tierra, entonces tú eres el paso de la corriente hacia tierra, y en ese caso, si hay una protección de interruptor diferencial, normalmente actuará y el peligro no será, o sea, notarás una descarga, pero no te pasará nada, ¿vale? Y el caso más grave es cuando estás tocando dos conductores activos, por ejemplo, la fase con el neutro, porque ahí el diferencial no te va a proteger. Entonces, si trabajas con una sola mano, es menor el riesgo de que toques la fase y el neutro, pero aún así podría ocurrir. La verdadera razón de trabajar con una sola mano es que el daño que te produce la corriente eléctrica es menor si el circuito se establece dentro de los dedos de tu mano, por ejemplo, que si está entre las dos manos, porque entonces pasa por el corazón, ¿vale? Entonces la razón viene de ahí, lo del trabajar con una sola mano. Aparte de eso está el factor de no usar escaleras metálicas para evitar, aunque supuestamente está la protección diferencial que nos evitará grandes disgustos, pero evitarnos el susto de que nos dé la corriente por estar tocando tierra, ¿vale? Pero lo de la sola mano es para evitar el paso por el corazón y por órganos vitales de la corriente eléctrica. Siempre es menos dañino o menos arriesgado si la descarga se te produce únicamente en una mano. Luego, en la diapositiva 15, cuando hablábamos del efecto piel o efecto pelicular, aunque la diapositiva lo comenta, pues yo no dije nada, pero es interesante saber que cuando se transmiten corrientes de elevada intensidad, o sea, grandes potencias, en alta frecuencia, pues a veces se utilizan tubos huecos, precisamente para reducir el problema del efecto piel. Digamos que el cobre que iría por el centro del conductor lo estás poniendo para nada, ¿no? Entonces es mejor, es más eficiente gastar ese cobre en un tubo hueco o bien en un tubo donde en el núcleo del tubo pones un material menos caro que el cobre, aunque sea peor conductor, como por ejemplo acero o aluminio, ¿vale? Entonces eso es un ejemplo. Y luego ya un poco para terminar con esta parte en relación con lo del día anterior, pues también quería comentar una cosa curiosa que de hecho en el grupo del año pasado causó cierto debate, que es la siguiente. No sé si mucha gente tiene una idea equivocada sobre cuál es la velocidad de la corriente eléctrica. Ahí habría que distinguir dos cosas. Pero el papelito que os acabo de repartir es para que pongáis cada uno cuál es. Esto es como los concursos del saber y ganar. Ponéis un número a voleo y el que más se aproxime, ¿vale? Da lo mismo que se pase o que se quede corto. El que llegue más cerca del valor real, pues será el que se llevará el café. Y si hay empate, pues hasta un máximo de 3, habrá 3 cafés. Si hay más de 3, ya haremos desempate entre los ganadores, ¿vale? Entonces la pregunta es la siguiente. Para poner un caso concreto y fácil de determinar, no voy a pediros que me digáis a qué velocidad viajan los electrones cuando estamos transmitiendo datos a 100 megabits o a 1 gigabit, porque como esos datos viajan además por varios conmutadores sería un poco complicado. Voy a poner un caso más sencillo. El teléfono que hay en mi despacho está aproximadamente a 30 metros del conmutador que lo alimenta. Tiene alimentación por el propio cable Ethernet, los 48 voltios de corriente continua que son estándar para alimentación en Ethernet. Entonces, quiero que me digáis cuál sería, creéis vosotros, la velocidad a la que los electrones viajan por ese cable desde que salen del conmutador, que está más o menos aquí arriba, hasta que llegan al teléfono que está en mi despacho. Me la decís en kilómetros por segundo, kilómetros por hora, millas náuticas, la unidad la que queráis, ¿vale? Entonces ponéis un valor y el que de vosotros más se aproxime, pues... Bueno, como esto lo vamos a resolver al final, justo antes de la pausa, pues tenéis ahora hasta la hora de la pausa para irlo pensando e ir poniendo cada uno la cifra, ¿vale? Ponéis vuestro nombre para saber quién ha sido el ganador. Habrá un ganador seguro, ya digo, puede haber varios en caso de empate.